Bueno, continuando con la clase, nos vamos a referir ahora a dos facultades que son fundamentales dentro del ámbito tributario y en particular dentro del quehacer del organismo fiscal. Estos son las facultades de reglamentación y de interpretación a la que se refiere el Código Tributario. Y en cuanto a la primera, es decir, a la facultad de reglamentación, quiero aclarar en relación a lo que venimos desarrollando cuando hablábamos de delegación de facultades, y decíamos que el titular del organismo puede delegar ciertas facultades y funciones en otros funcionarios y empleados de menor categoría. Lo que sí, por el Código de Procedimiento Administrativo le está vedado, es la de delegar facultades reglamentarias, es decir, la facultad de reglamentación no es delegable. Eh, y por supuesto entonces debe ser ejercida por el titular del organismo. Ahora, refiriéndonos entonces en particular a esta facultad de reglamentación, yo haría primero recordemos primero qué nos decían, qué decía con relación a este tema el ordenamiento nacional. Recuerden que el artículo 7 del decreto 618/97 establece esta facultad en cabeza del titular de la AFIP, diciendo que el administrador puede establecer normas generales obligatorias para los contribuyentes, responsables y terceros, cuando alguna ley así lo establezca y lo faculte para reglamentar la situación de aquello frente a la administración. Es decir, esto que acabo de expresar es lo que está contenido en el primer párrafo de ese artículo que les cité del decreto 618. Fíjense que es una facultad condicional, es decir, si bien le faculta al administrador federal de ingresos públicos a reglamentar, esto es siempre y cuando existe otra ley que así lo disponga, es decir, que así lo disponga. Eh, Fíjense, yo en esto siempre recuerdo un fallo Rapena Automotores, Río Cuarto, Córdoba, de hace algunos años, cuando recién salió esta ley. Este fue uno de los primeros fallos que hubo en contra de la legalidad de esta ley de prevención de la evasión o ley antievasión, que significó en aquellos años que tenía el número 25.345. Es decir, a través de esta ley, que es lo que se hizo, como una lucha más contra la evasión, se dispuso la prohibición de pagar en efectivo cuando la operación superaba la suma de 1.000 pesos, y en ese caso el pago debía hacerse por alguno de los medios que allí se establecían. Bueno, pero particularmente esto que estaba contenido en esta ley 25.345, que tenía varios capítulos, pero en lo referente, digamos, al tema que acá estamos tratando, es decir, la prohibición de pagos en efectivo, estaba legislada en el capítulo 1. ¿Qué pasó? Pasó que la propia AFIP luego dicta una resolución a 1315 en la cual reglamenta ciertos aspectos de este capítulo 1 de la ley 25.345, por ejemplo, en materia de cheque, es decir, cuando la ley se refería a uno de los modos cancelatorios de las obligaciones, debía ser por cheque. Bueno, a través de esta resolución se reglamentó este tema del pago con cheque. ¿Qué ocurrió entonces? Ocurrió que el Juzgado Federal de Río Cuarto declaró la inconstitucionalidad de esta resolución general. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 de la ley, en su último artículo, el artículo 11, designaba como autoridad de aplicación de ese capítulo 1 de esa ley al Banco Central de la República Argentina. Entonces, fíjense que no se cumplía lo que decía el artículo 7 del decreto 618/97, ya que si bien había una ley, que es una ley extraña a la materia tributaria que lo facultaba, pero no lo facultaba, digamos así, a la AFIP, sino al Banco Central, como autoridad de aplicación, a dictar normas de procedimiento, normas reglamentarias sobre esta ley. Por eso es que este juez federal de Río Cuarto declaró la inconstitucionalidad de esta resolución 1315 por considerar que no se cumplía, digamos, el requisito de este artículo 7 del decreto 618, ya que la ley en ningún momento, la ley de prevención de la antievasión, en ningún momento la había autorizado a la AFIP a reglamentar esta ley, este capítulo 1. O sea que entonces, volviendo al tema,
decimos que este primer párrafo de ese artículo establece la facultad en materia de reglamentación, pero siempre y cuando exista una ley que así lo faculte para hacerlo. En cambio, bueno, nuestro Código Tributario también tenemos el primer párrafo de este artículo que estamos analizando, que está legislado casi en la misma forma que el artículo 7 del decreto 618. Me estoy refiriendo al artículo 16 del Código Tributario. Pero fíjense, a diferencia del ordenamiento nacional, en el decreto 618, ya desde el segundo párrafo, el propio artículo se encarga de enumerar una serie de facultades que el organismo puede ejecutar ya sin la necesidad de que haya otra ley. Por ejemplo, por ese artículo se faculta, entre otras cosas, al administrador federal a disponer todo lo atinente a cómo van a ser las formas, por ejemplo, y la fecha de vencimiento para presentar las declaraciones juradas, todo en materia de inscripción de los contribuyentes, para establecer la forma de registrar las operaciones, para establecer la forma de documentar las operaciones, etc. Es decir, enumera en el mismo artículo 7, después del primer párrafo, una serie de facultades que sin necesidad de contar con alguna otra autorización, el administrador puede establecerlo en forma directa. En nuestro Código Tributario, directamente el artículo 16, primer párrafo, solo se refiere, digamos, o es similar al primer párrafo de aquel artículo 7 del decreto 618. Por lo que las demás funciones que puede llevar adelante el administrador sin necesidad de que otro ordenamiento legal así lo establezca o lo faculte, están contenidas en otras normas. Es decir, por ejemplo, vamos a encontrar un artículo, entre otros, por ejemplo, el artículo 36 y 37, donde sí, ahí se encuentran facultades que la ley está otorgando para, en materia de reglamentación para el administrador de renta. Es decir, en síntesis, para ser claro, estoy diciendo que en el ordenamiento nacional la facultad, digamos, en su gran medida está contenida en un solo artículo. En cambio, en el Código Tributario tenemos por un lado la norma general, eh, pero en lo particular, digamos, las situaciones particulares que el administrador puede reglamentar no están en el mismo artículo, sino que tenemos que buscarlo en el Código Tributario a través de otros artículos, como el que citaba recién, los artículos 36, 37, etc. Bueno, esto en materia de reglamentación. Y después dice también que, como son normas generales obligatorias, necesitan ser publicadas en el boletín oficial para entrar a regir. Y acá viene otro problema que nos dice la ley, que van a entrar a regir a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial. También acá hay una diferencia con el ordenamiento nacional, ya que en el ordenamiento nacional nos dice que entran a regir a partir de su publicación en el boletín oficial o cuando el instrumento establezca otra fecha. O mejor dicho, entran a regir a partir de la fecha en que así lo establezca la resolución general, y si no lo hiciere, entra a regir en el mismo día de la publicación en el boletín oficial. En cambio, en el Código Tributario no nos da, no nos da la posibilidad, digamos, de que la resolución general, una vez publicada, entre a regir en una fecha posterior al día siguiente. Es decir, esto, digamos, es bastante criticable, por cuanto una norma general obligatoria se publica en el boletín oficial y al día siguiente ya tenemos que enterarnos, y no solamente enterarnos, digamos, los contribuyentes y responsables, sino que tenemos que cumplirla y aplicarla. Y entonces puede haber casos que son sumamente complejos, que merecen el estudio, el análisis para poderla cumplir. Y sin embargo acá nos otorgan nada más que un solo día para poderlo hacer. Y ya estamos obligados a respetarla, a cumplirla. Por eso digo que es criticable, digamos, y sería deseable que en una reforma que se haga al Código Tributario se amplíe este término o se le dé la posibilidad al administrador a que cuando dicte una norma general obligatoria en materia de reglamentación, puede establecer en la resolución la fecha de vigencia. Y si no lo hace, entonces sí,
requería esto de la obligatoriedad para el día siguiente de su publicación. Y fíjense que el Código Tributario, que acá lo tengo en la mano, el artículo 16, dice que el administrador general está facultado para impartir normas generales obligatorias respecto de los contribuyentes responsables y terceros en las materias que este código o leyes tributarias especiales autorizan a la administración de renta a reglamentar la situación de aquellos frente a la administración. Es decir, en este sentido decía que la misma expresión es el mismo contenido del artículo 7 del decreto 618. Pero luego agrega, dice, dichas normas regirán desde el día siguiente de su publicación en el boletín oficial y judicial. Es decir, que acá no nos está dando otra posibilidad, es decir, toda norma general obligatoria que el administrador general dicte en materia de reglamentación van a entrar siempre y en todos los casos a regir a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial. Bueno, otra facultad que está contenida en el mismo artículo y a partir del segundo párrafo es la facultad de interpretación. En cambio, en el decreto 618 está en el artículo 8. Es decir, en el artículo 7 está la facultad de reglamentación y en el artículo 8 la facultad de interpretación. En cambio acá tenemos todo contenido en un solo artículo. En el primer párrafo se refiere a la facultad de reglamentación y en el segundo a las facultades de interpretación. Y fíjense que en este caso, ¿qué es lo que nos dice? También lo hace con un sentido bastante similar al ordenamiento nacional. Es decir, que el administrador federal de ingresos públicos está, perdón, siempre me equivoco con la AFIP, estamos más familiarizados en los tratos diarios con esto. Nos dice que el administrador puede dictar normas generales obligatorias en materia de interpretación de las normas tributarias cuando lo considere conveniente o necesario o cuando también lo soliciten los contribuyentes responsables o quienes o cualquier otro ente o persona jurídica. Es decir, lo puede dictar per se por sí mismo cuando lo considere necesario o a pedido de alguno de estos sujetos. Y después nos dice que esta norma, una vez debe, por supuesto, al tratarse de una norma general de aplicación obligatoria por todo el universo de los sujetos al cual va dirigido, debe publicarse en el boletín oficial. Pero dice que si una vez publicada, si dentro de los 15 días de su publicación no es apelada por alguno de aquellos sujetos que hemos enumerado anteriormente, entonces ya se torna firme y comienza a ser de aplicación obligatoria dicha interpretación y va a regir hasta tanto no sea modificada. Ahora bien, ¿qué pasa si la apelamos? La apelación, por supuesto, los contribuyentes responsables y demás sujetos deben hacerlo ante la Dirección de Renta y en ese caso no se, digamos, su aplicación queda en suspenso y el Código Tributario dice que será hasta tanto el subsecretario de Hacienda, digamos en este caso, resuelva dicha apelación. Y acá ya estamos encontrando un tema, digamos. ¿Cuál es el tema? Que el ARCA ha sido creado como un ente y tiene rango de ministerio, digamos, su titular tiene el rango de ministro del Poder Ejecutivo. Entonces, esto va a haber que regularlo en el futuro, en el sentido de que si ahora normas tributarias y todo lo demás está, el titular pasa a ser el administrador, el director, como llaman acá, el titular del ARCA, de la Agencia de Recaudación Catamarca, entonces mal podría ser apelada una resolución de él, que tiene rango de ministro, apelada por los contribuyentes para que lo resuelva un subsecretario. Es decir, que acá es cuando son otras las cuestiones que habrá que ajustar en el funcionamiento de este nuevo ente. Es decir, ordenar y someter el código tributario a esta nueva estructura orgánica que se ha generado a través de la creación de esta agencia de recaudación Catamarca, es decir, comúnmente conocida como ARCA. Bueno, también fíjense otra cosa, es decir, en el ordenamiento nacional, a través de la reglamentación de la Ley 11.683, se establece que
siempre debe establecerse o cuando se ejecuta alguna de estas facultades, sea de reglamentación o de interpretación en el ordenamiento nacional, nos dicen que en la resolución, en los considerandos debe encuadrarse, debe citarse el artículo que faculta el dictado de la resolución. Es decir, con solo ver el artículo 7 u 8 del decreto 618 ya nos damos cuenta si es de interpretación o de reglamentación. En cambio acá nada nos dice, más aún en el ordenamiento nacional dice que no puede ejercitarse ambas facultades de reglamentación y de interpretación en una misma resolución, debe ser siempre por separado. Y todo esto es congruente, digamos así, con el modo de aplicar estas dos facultades. ¿Por qué? Porque la facultad de reglamentación no es apelable, en cambio sí es apelable y con efecto suspensivo la facultad el ejercicio de la facultad de interpretación. Entonces puede haber casos, por ejemplo, de una resolución que establece una norma general obligatoria y que en su contenido es confuso cuando no sabemos si se trata de una reglamentación o de una interpretación y no tenemos, por ejemplo, no está obligada a, a aclararlo, digamos, qué facultad está ejerciendo a través de la misma. Lo que no ocurre en el contexto nacional. ¿Por qué? Porque al ser dos artículos debe citarse por cuál de los dos artículos se está dictando la resolución y entonces claramente los efectos que derivan del dictado son también distintos en cuanto a su apelación como hemos visto recién.